Esta película parece un refugio de nuestra infancia, magia, triunfo y consuelo, pero si ese recuerdo es solo una ilusión, y si verdaderamente esta película es mucho más oscura de lo que recordamos. Matilda es una obra retorcida, brutal, casi sádica en su descripción del mundo adulto. Esta disonancia no es un accidente. Es un diseño, una elección artística deliberada del director Danny DeVito, quien expresó su intención de preservar la oscuridad de la historia original. La propia actriz que encarnó a la monstruosa maestra Tronchatoro lo corroboró. Era importante mostrar a los niños el lado más duro de la vida, porque el dolor es ineludible. Y aquí yace el secreto. La película opera en dos niveles a la vez. Su estética colorida y su humor absurdo son solamente un disfraz, un caballo de Troya que, bajo el amparo de la nostalgia, introduce de contrabando una narrativa profundamente subversiva sobre el abuso sistemático, el trauma y la rebelión violenta. Los elementos fantásticos, como la magia, no son el centro de la historia, son una válvula de escape psicológica, un mecanismo que nos permite procesar temas aterradores en un espacio seguro. El genio de la película reside en esta dualidad. Nos atrae con una promesa de un cuento de hadas, para luego confrontarnos con una verdad incómoda. El mundo adulto suele ser un régimen totalitario. Y lo que es más importante, la película valida una de las sospechas más profundas de la infancia, ese sentimiento de que el mundo de los adultos es arbitrario, cruel y sin sentido. Y esto no es una fantasía, es real. La trampa de la nostalgia no es un engaño, es un dispositivo terapéutico. Nos atrae de vuelta a un lugar donde nuestras ansiedades infantiles reciben un nombre, una forma y finalmente una resolución revolucionaria. El horror en la película Matilda no es simplemente un defecto, es una característica definitoria. Para poder entender la profundidad de esta pesadilla, debemos analizar su arquitectura. El mundo de Matilda está construido sobre dos círculos del infierno, dos prisiones que se reflejan y se refuerzan mutuamente. La primera, la prisión doméstica. Su casa, su hogar, no es simplemente una casa disfuncional, es un entorno de abuso psicológico calculado y sistemático. Desde su nacimiento, Matilda no es una hija, es una molestia, una costra que sus padres están ansiosos por arrancar y desechar. La abandonan, la ignoran, la obligan a una autosuficiencia antinatural desde los 4 años, un síntoma documentado de abuso infantil. Pero la negligencia es solo el principio. El lugar funciona como un culto a la ignorancia, un sistema cerrado donde la televisión es el altar y los libros una herejía. La brillantez de Matilda es una amenaza directa para su padre y su frágil ego. En una de las escenas más viles, le arranca un libro, rompe sus páginas y la obliga a mirar televisión. Es un acto de guerra contra su identidad. El núcleo de esta tiranía se resume en un mantra, un credo de poder absoluto que el padre le repite una y otra vez. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. And there's nothing you can do about it. Yo soy listo, tú eres tonta. Yo soy grande, tú eres pequeña. Yo tengo razón, tú estás equivocada. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Esta frase es la tesis de la película sobre la tiranía adulta, una fórmula perfecta para el maltrato psicológico infantil. Ahora, muchachos, sí, el hogar es una prisión psicológica, la escuela es una extensión institucional, un gulag diseñado para aplastar el espíritu, dirigida por la monstruosa maestra Tronchatoro. La escuela formaliza la crueldad privada de los padres de Matilda y la convierten en política pública. Tronchatoro no es una educadora, es una agente de la aniquilación infantil cuyo objetivo declarado es crear una escuela en la que no haya niños. Su método es una pedagogía del terror, el miedo como herramienta para asegurar una sumisión abyecta. No son disciplina, son espectáculos de violencia sádica, el lanzamiento de Amanda por sus trenzas, la tortura a Bruce con el pastel de chocolate, la infame ratonera, un armario de castigo revestido de clavos y cristales rotos. Y aquí, la arquitectura de la pesadilla se cierra sobre sí misma.
En un momento crucial, Tronchatoro, al confrontar a Matilda, repite palabra por palabra el mantra tiránico de su padre. Because I'm big and you're small, and I'm right and you're wrong, and there's nothing you can do about it. El abuso doméstico y la tiranía institucional no son dos problemas separados, son dos caras de una misma moneda ideológica. El padre envía voluntariamente a Matilda a la escuela porque ve en la directora una aliada para quebrar a su hija. El sistema es completo, cerrado y se refuerza a sí mismo. No hay escapatoria, no hay a quien apelar. Y es esta desesperanza estructural, esta pesadilla sin salidas, lo que hace que la intervención sobrenatural no sea solo una fantasía, sino una absoluta necesidad narrativa. Yo creo que siempre hemos pensado en los poderes de Matilda como un don, un superpoder mágico que la hace especial. Pero la película nos cuenta una historia un poco más oscura y sobre todo trágica. La telequinesis de Matilda no es un regalo, es un síntoma, una profunda y violenta respuesta psicosomática a un trauma insoportable. Sus habilidades son la externalización de una rabia reprimida, un mecanismo de defensa desesperado forjado en un entorno de impotencia absoluta. El guión establece una conexión casual, directa e innegable. Sus poderes solo se manifiestan en momentos de furia extrema, desencadenados por la injusticia. Cuando su padre destruye su libro y lo humilla, la rabia acumulada de Matilda no tiene a dónde ir y el televisor explota. El poder no nace de la magia. El poder en esta película nace de la ira. Su comportamiento se alinea con precisión a las respuestas al trauma documentadas por la psicología. Utiliza los libros como una forma de escapismo, huyendo de una realidad dolorosa. Su hiperdependencia es una consecuencia directa del abandono. Incluso experimenta la disociación, un mecanismo de supervivencia clave que la película representa visualmente como Matilda flotando en las nubes, desconectada de las palabras hirientes de los demás. Sus poderes son la encarnación literal del pensamiento mágico, la creencia desesperada de que puede influir en su entorno para recuperar una sensación de control que le ha sido arrebatada. Esta interpretación revela la verdadera tragedia de su historia. Sus poderes no son una fuente de fortaleza, sino la prueba de su sufrimiento. Son una fuerza destructiva nacida del dolor. Y la prueba definitiva reside en la resolución de la película. Una vez que Matilda es adoptada por la señora Miel, una vez se encuentra en un entorno seguro, amoroso e intelectualmente estimulante, sus poderes telequinéticos ya no se necesitan más. Creo que es más que evidente que cuando el intelecto de Matilda es reprimido y su psique está bajo ataque constante, esa energía estalla hacia afuera como una telequinesis destructiva. Cuando su mente está saludable, ocupada, el, entre comillas, síntoma se desvanece. Y en esto, la película subvierte por completo la narrativa tradicional del superhéroe. El objetivo no es conservar el poder, no es aprender a controlarlo. El objetivo es crear un mundo en el que ya no sea necesario dicho poder. Es cierto, a Matilda en ocasiones la vemos feliz utilizando sus poderes, pero realmente cuando más los utiliza es cuando está bajo presión. La verdadera victoria de Matilda no es cuando mueve los objetos con su mente, es cuando finalmente puede dejar de hacerlo. El final feliz no es una niña que aprende a usar sus poderes para el bien, es una niña que crea un mundo tan seguro para ella, que finalmente puede deponer sus armas psíquicas y simplemente ser una niña. Los villanos de una historia a menudo definen su profundidad, y los de Matilda trascienden la caricatura para convertirse en arquetipos terroríficamente plausibles de patologías adultas. No son simplemente malvados, son monstruos nacidos de su propia y patética irrelevancia. Primero, el padre, un retrato clínico de la inseguridad narcisista. Toda su identidad está construida sobre una frágil fachada de ser listo. Una autoimagen fraudulenta basada en engaños y estafas. La inteligencia genuina y sin esfuerzo de Matilda no es solamente una molestia para él, es una amenaza existencial. Su brillo es un espejo que le devuelve el reflejo de su propia mediocridad. Por lo tanto, su abuso no es aleatorio, es un intento desesperado y sistemático de extinguir una luz que realmente lo expone. Luego está el verdadero monstruo de la pesadilla, la maestra Tronchatoro, la encarnación del sadismo, pero su monstruosidad es compleja, casi trágica, una especie de Peter Pan a la inversa, una adulta psicológicamente atrapada en el ámbar de sus días de gloria atlética.
Resentida patológicamente con el concepto mismo de la infancia, revive constantemente su pasado, vistiendo ropa deportiva, utilizando equipamiento atlético como las herramientas de su castigo. Su odio hacia los niños es absoluto porque ellos representan el futuro, el crecimiento, el cambio. Todo lo que ella ya no es son símbolos vivientes de su propia obsolescencia. Su abuso, por lo tanto, no es solo crueldad, es un intento desesperado y violento de detener el tiempo y destruir los símbolos de un futuro del cual ella ya no forma parte y nunca podrá pertenecer. Cuando lanza el martillo, no solo está reviviendo sus días de gloria, está literalmente convirtiendo su pasado en el arma contra la siguiente generación. Es un monstruo nacido de su propio estancamiento, que libra una guerra perdida contra el tiempo mismo, y la narrativa insinúa algo más oscuro, que es una asesina, responsable de la muerte del padre de la señorita Miel, elevándola de una simple matona a una criminal a sangre fría. El verdadero horror de estos villanos no es su poder, sino su patetismo. Son monstruos creados por su propio miedo a ser olvidados. Entonces, ¿cómo se escapa de una pesadilla tan perfectamente construida? La película ofrece una respuesta radical, anárquica y profundamente subversiva. La clave de la liberación no reside en un solo héroe, reside en una alianza. La relación entre la señorita Miel y Matilda no es una salvadora y la de una víctima, sino la de una recuperación mutua. La señorita Miel es un espejo psicológico de lo que Matilda podría llegar a ser si su espíritu finalmente fuese quebrado. Una superviviente adulta reducida a la timidez y a la impotencia. Reconocen la misma herida una en la otra. Su vínculo en este caso es simbiótico. Juntas representan una solidaridad intergeneracional entre supervivientes. Matilda, en la fase aguda de su trauma, proporciona la fuerza explosiva, la rabia pura convertida en poder. La señorita Miel, en su fase crónica, proporciona un conocimiento estratégico, la historia del opresor que es necesaria para el desarrollo. Una sin la otra está incompleta. El poder de Matilda sin el conocimiento de la señorita Miel es una furia sin dirección. El conocimiento de la señorita Miel sin el poder de Matilda es simplemente impotente. Juntas forman una guerrera completa. Y lo que logran no es una simple travesura, es una revolución. El clímax de la película, el asalto telequinético contra Tronchatoro, es una catarsis violenta, un acto de justicia que desmantela la estructura opresiva desde sus cimientos. El mensaje final es ineludible. Cuando los sistemas de poder adulto, en este caso la familia, la escuela, son fundamentalmente corruptos y abusivos, la única respuesta racional y moral es la revolución. El final feliz, la formación de una familia elegida nacida del trauma compartido, no es un regalo del destino, es una victoria ganada a través de una prueba de fuego. La película rechaza la autoridad de la familia biológica y de las instituciones y en su lugar propone una verdadera legitimidad, un verdadero vínculo, nace del sufrimiento compartido y del coraje para luchar. Matilda perdura no porque sea un cuento encantador, sino porque se atreve a contarles a los niños una verdad aterradora. El mundo puede ser una pesadilla, pero también les ofrece un mensaje de empoderamiento radical. Tienes el poder, en cualquier forma que adopte. Tienes el poder de luchar, de crear tu propia realidad, de encender una luz lo suficientemente brillante como para derrocar a los tiranos. No es solo una historia, es un manual revolucionario para el niño oprimido.